La paleta de comandos es un espacio que posee Visual Studio Code para poder acceder a ciertas partes de mi código de una manera más eficaz. Para poder activar esta paleta de comandos, lo que tengo que hacer, en el caso de Mac, es utilizar el juego de teclas Comando, Shift y la tecla P. Esto me abre un espacio. Si yo estoy en Windows, puedo utilizar Control Shift y la tecla P. En este caso podemos ver cómo me abre aquí un pico paréntesis y me ofrece abrir algunas opciones, es decir, algunos comandos que yo puedo ejecutar. Por ejemplo, puedo abrir algún elemento, en este caso vamos a ver esto que dice abrir definición en el lateral. Cuando yo lo pulso, de este lado me debería de aparecer algún elemento de mi código. Vamos a intentarlo nuevamente y probemos con alguna otra opción. Por ejemplo, dice abrir el editor anterior desde el historial. Es decir, el archivo anterior que quedó abierto me va a decir aquí qué archivos quedaron abiertos y yo puedo elegir alguno de ellos para poderlo abrir. Así sucede cuando yo quiero irme hacia archivos anteriores y recordar cuál había cerrado. Porque luego estamos trabajando y dices, bueno, yo cerré tal archivo o estuve trabajando con este otro, pero recuerdo que fue hace 3 o 4 archivos que lo cerré, pero no recuerdo el nombre. Entonces simplemente puedes hacer esto. ¿Ok? También algo que puedes hacer con esta paleta de comandos al momento de abrirla es eliminar, por ejemplo, ese pico paréntesis o escribir solamente el juego de teclas Comando P. Al hacer esto, te va a desplegar el espacio simplemente para que busques algún archivo. Claro, esto indexa todos los archivos de tu proyecto. Entonces, si tú tienes alguno que se llame Views, por ejemplo, aquí mismo te van a aparecer todos los que tengan que ver con la palabra View. Y así tú podrás elegir de una manera más sencilla. Fíjate cómo esto tiene divididas dos categorías: archivos abiertos recientemente y resultados de todos los archivos. Así, tú tienes todo planificado, separado y organizado. Y entonces puedes elegir abrir el archivo que tú desees a partir de este tipo de comandos. Si en algún momento tienes alguna duda sobre qué tipo de paleta debes de utilizar, simplemente puedes usar nuevamente Comando P para que se despliegue y pulsar el símbolo de interrogación. Al hacerlo, te muestra cuáles son los comandos que existen disponibles, comandos para el editor y comandos globales. Por ejemplo, en la sección de comandos del editor hay uno que se llama ir a la línea. Esto quiere decir que si yo escribo aquí un número de línea, me va a enviar para allá. En este caso no se nota tanto la diferencia, pero vemos cómo se marca en un color contrastante la línea donde se encuentra ahora. Vamos a escribir, por ejemplo, ahora la línea número 9. Cuando yo le escribo, vean cómo automáticamente se marca y mi cursor lo puedo colocar ahí. De esta manera, las paletas me pueden ayudar a trabajar de una manera más rápida y navegar entre archivos. Así, por ejemplo, no tengo que ir aquí y navegar dentro de todo el árbol de archivos para encontrar lo que yo necesito. Otra manera que tenemos de acceder a nuestros símbolos, es decir, a las funciones o métodos que tenemos en nuestro código, es cuando utilizamos el símbolo arroba. Por ejemplo, vamos a abrir la paleta y para esto podemos pulsar Comando Shift o Control Shift O y vemos que nos aparece el arroba. En este caso, si tú no lo utilizas así o simplemente utilizas el comando Control P para Windows o Comando P, puedes escribir la arroba. A partir de aquí, fíjate cómo aparecen todos los elementos como símbolos. Si te das cuenta, aparecen todas las funciones que tenemos definidas en nuestro código. Por ejemplo, aquí hay algunas que no se muestran, como puede ser derivar. Cuando tú le das clic, automáticamente recorre el código hacia esa zona. Ahora, por ejemplo, veamos qué sucede si yo también tengo algún otro símbolo como pudiera ser una variable. En este caso vamos a crear una variable que se llame número y vamos a ponerla, va a ser igual a 2, punto y coma. Voy a corregir esto y yo puedo utilizar de nuevo la paleta y escribir el símbolo de gatito o símbolo numeral. En este caso, aquí yo puedo comenzar a escribir para ver cuáles son los símbolos que yo puedo comenzar a trabajar. Si yo tengo algún símbolo, por ejemplo, que se llame número,
vemos cómo en este caso este símbolo no lo considera como algo coincidente. Pero si yo tuviera algún otro símbolo por aquí que me pudiera servir, simplemente pudiera yo acceder a él. En este caso, puede trabajar con alguno de los elementos que tenemos en las librerías o alguna cuestión que tengamos asignados. La idea es que podamos utilizar esta paleta para podernos navegar en cualquier parte de nuestro código, principalmente cuando tenemos código muy grande. El manejo de errores es otra gran característica que tiene Visual Studio Code. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga errores en el código, no necesariamente tiene que compilarlos, simplemente verifica la sintaxis cuando está mal escrita. En este caso podemos ver en la parte inferior de la pantalla que tenemos un tache indicando el número 3. Quiere decir que hay 3 errores. Si yo doy clic aquí o pulso el juego de teclas Comando Shift M, me va a desplegar esta ventana. Al poder hacerlo, yo puedo revisar dónde están los errores. Incluso me hace un listado de los errores que yo tengo alrededor de todos los archivos. Como ves, aquí tengo errores en el archivo view1-tests.js y view2.js. Entonces puedo hacer un clic en cada uno, ir y solucionarlo. Otra manera que tengo de trabajar para poder revisar los errores es a través de la tecla F8. Esta tecla F8 me va a permitir navegar alrededor de los errores y entender cuál es el contexto. Entonces, si yo me encuentro en alguna de estas posiciones, simplemente pulso la tecla F8 y al pulsarla me va a agregar un espacio, que es una línea en rojo como podemos ver en pantalla, el cual es meramente una ayuda visual y me va a indicar aquí cuál es el error. Me dice aquí que estaba esperando un paréntesis. Entonces, yo simplemente puedo agregar el paréntesis que hacía falta para poder trabajar. Y con esto, el error se anula. Después puedo escribir otro F8 y voy al siguiente elemento. Y me dice por aquí que estaba esperando un punto y coma. Pero veamos lo siguiente. No toda la sintaxis que calcula es completamente exacta, pero por lo menos me ayuda a darme cuenta de cuál es el error. En este caso, el error es que me hacía falta una letra, pues al momento de escribir la palabra return, la escribí mal. Entonces con esto ya tengo los errores y vemos en la parte de abajo cómo van cambiando. Así entonces, si yo pulso F8 más en este archivo, ya no tengo ningún otro error. Para continuar buscando los demás errores, simplemente puedo regresar a mi panel de errores y volver a dar clic donde yo tenía el error que estaba esperando. Y aquí simplemente puedo corregirlo. Si yo no tengo idea de lo que me dice o no sé a qué se refiere, de nuevo puedo pulsar F8 para indicar exactamente en dónde está el error. Y quiere decir que aquí estaba esperando algún argumento o que algo faltaba aquí para ser definido. Entonces simplemente puedo eliminar o puedo corregir lo que yo necesite hasta que tenga la solución adecuada. De esta manera, yo puedo ir navegando en los errores que vaya encontrando en mi aplicación. Así, antes de que yo me pase a probar a un navegador o pase a compilar mi código, simplemente puedo verificar aquí cuáles son los errores que existen, y de encontrar los errores, entonces simplemente solucionarlos. Esta es una manera muy sencilla de dar con este tipo de errores y no estar buscando línea por línea.